Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a un episodio más de Conversando con Correa en esta quinta temporada en que nos estamos enfocando en la permanente inestabilidad política de América Latina, que probablemente es uno de los principales factores para que la región no haya podido superar su desarrollo económico. Democracias inmaduras, ausencia de grandes acuerdos nacionales que duren el tiempo y abiertos golpes de Estado. Golpes de Estado que en los años 70 o hasta los años 70 eran golpes de Estado militares, sangrientos, violentos, pero que continúan el día de hoy de forma más sutil. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de que nos acompañe ya alguien que es parte de la historia argentina y latinoamericana. Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la República Argentina y actual vicepresidenta de la Nación. Cristina, no sabes cuánto te agradezco que nos acompañes. Y yo a ti, Rafael, que me hayas invitado una vez más. Muchísimas gracias. Inestabilidad histórica de nuestra querida Argentina, un país con tanto talento humano, tanto nivel de educación, premios Nobel. Actualmente tienen papa, tienen reina, tienen el mejor jugador de fútbol, tienen todo. Y bueno, pero embargo, eso no es un mérito de los argentinos en toda cosa, es un mérito del Papa Francisco, de la reina que supo conquistar un rey. Me parece que son méritos un poco más individuales que colectivos. El talento del pueblo argentino, la belleza, la mujer argentina, la santidad de algunos argentinos, como el Papa Francisco. Así es. En todo caso, en 1930 hasta 1976, el último golpe de Estado militar, sangriento. 6 golpes de Estado. Sí, claro. Eso significa un promedio de 8 años. En realidad, la Argentina inicia la era de los golpes de Estado contra el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen, el Partido Radical, cuando los radicales eran revolucionarios todavía. Y el golpe de Estado se inicia contra Yrigoyen, un militar, y se crea la doctrina del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque, fíjate vos, hay un golpe militar, una interrupción del proceso electoral, institucional, constitucional, y asume un militar. Pero la Corte Suprema de Justicia declara la procedencia de la doctrina de facto. O sea, legaliza el golpe de Estado la Suprema Corte de Justicia de la República Argentina con el primer golpe en 1930. Y luego de allí se sucedieron todos los otros golpes. O sea, dice que los golpes de Estado son constitucionales. Algo así. Okay. Algo así, o sea, decretaron doctrina de facto. Es más, se generó el decreto ley, que es el instrumento que suplanta el pronunciamiento del legislativo, del Parlamento, y es donde el presidente actúa como legislador y como ejecutivo a través de la figura del decreto ley. Eso también tiene su origen ahí. Y culmina, como vos decís, en 1983 con el golpe militar sangriento tremendo que no solamente interrumpe una vez más un gobierno constitucional, en este caso peronista, 1976, sino que creo que cambia un patrón de acumulación económica en la República Argentina a partir de ya no concebirse al trabajo como la forma en que una persona tiene movilidad social ascendente. Se produce la reforma de entidades financieras en el segundo año de gobierno de la dictadura con Martínez de Oz en el año 77. El 2 de abril del 77, si mal no recuerdo, se sanciona, mirá vos, ¿no? 2 de abril, y después sería el 2 de abril cuando comienza la Guerra de Malvinas, también por los militares, ¿no? Y allí se reforma el sistema financiero argentino y se produce lo que yo llamo la financiarización del proceso capitalista en la República Argentina, con
un patrón de acumulación de deuda privada y estatal, que finalmente cuando culmina el proceso en 1983, se había dado un proceso de endeudamiento en moneda dura, en dólares, vertiginoso en esos 6 años, y donde además culmina el proceso militar, donde además se estatiza la deuda privada de los principales grupos económicos de la República Argentina. Entre ellos es el grupo Socma, el padre de Mauricio Macri, o sea, los que luego son defensores... Eso lo hicieron en Ecuador también en 1983. Defensores del liberalismo y de que el Estado no se meta en nada. Siempre y cuando ganen. La deuda de sus empresas la estatizaron y la pagan todos los argentinos. Es como yo digo, esa doble moral, ¿no? ¿Por qué militares que pueden ser fascistas, anticomunistas, pero son nacionalistas, van a querer desindustrializar su país, van a querer privilegiar el capital financiero, no, que tal vez representa una minoría? Es que ahí está el tema. En realidad, la privatización del capital no se produce durante la etapa militar. Esto hay que reconocerlo también. O sea, YPF, las AFJP, la privatización de las telefónicas... Pero el proceso de industrialización sí paró con la... Sí, claro, pero ¿por qué? Porque obviamente convenía mucho más que producir, poner plata en el banco para que te diera tasa de interés o trabajar con el dólar o con la diferencia del dólar. Pero eso es insostenible. Eso era insostenible, pero me parece que los militares, y por ahí me tomo una licencia un poquito fuerte, ¿no? No advirtieron lo que significaba lo de Martínez. El que sí tenía claro el programa, el proyecto y demás, era Martínez de Oz. Los que permitieron eso fueron con la represión, la muerte, la desaparición, fueron los militares. Yo siempre digo una cosa, Rafa. Martínez de Oz era dirigente empresarial. No, Martínez de Oz es una de las familias patricias de la República Argentina, de lo que se llamó la Cámara de Producción, Comercio. Algo. Era un apellido ilustre en la Argentina, de una familia muy importante, vinculada con las finanzas, con el campo, con lo que se te ocurra, pero fundamentalmente con una visión totalmente absoluta. Fue ministro, ¿no? Ministro de Economía. Y vos fíjate lo que son las cosas, ¿no? El tipo que... Eso es lo peor, ¿no? Poner al ministro de Economía un representante de este grupo económico. El tipo que hizo el desastre económico más grande, que cambió la matriz de acumulación, cuando muere en su casa, rodeada de su familia. En cambio, los militares, que fueron los que se valió para poder implementar ese plan, él y los grupos económicos, y también los grupos internacionales, bueno, los militares sí fueron a parar a la cárcel por las tropelías de violaciones a los derechos humanos, violaciones, desapariciones, torturas, muertes, etc. ¿no? Esto... Pero dentro del dolor vos fijate, ¿no? que causó esa dictadura, eso es un motivo de orgullo para Argentina, porque creo que es el único caso latinoamericano donde en realidad se investigó y se sancionó sistemáticamente somos un modelo en a ese los sentido. Autores, cómplices, encubridores de los crímenes de lesa humanidad. Somos un modelo reconocido y admirado en el mundo. Figuras tales como la del detenido desaparecido, que me tocó firmar a mí la convención en París, conjuntamente con abuelas y madres de Plaza de Mayo. Yo era senadora en ese momento y viajé a París. La figura de la identidad que se hace a partir de la lucha de las abuelas por la recuperación de la identidad de los nietos robados. Sí, es un modelo en materia de derechos humanos. Pero te digo algo, Rafael, no me enorgullece ser un modelo... Ojalá esos son modelos que no me... Dado que ocurrió, qué bueno lo que se hizo, pero sí, ojalá bueno jamás hubiese ocurrido. Ojalá no hubiera tanto ocurrido, dolor humano, ojalá no hubiera ocurrido nunca, y además eso tal vez no nos hubiera causado tantas divisiones y tanto odio, aunque la violencia contra el peronismo y contra los sectores populares, debo decirlo también, no solamente es del 24 de marzo del 76, mirá. Bombardearon la plaza y murieron cientos de argentinos porque lo querían matar a Perón. Es imposible, creer. En el 50, eso fue en el 55. De la Fuerza Aérea bombardea su propia población desarmada. A la propia población. En 1955 el bombardeo a la Plaza de Mayo. A la propia población civil la bombardearon. 2 años antes, en el 53, grupos civiles, grupos comandos civiles, habían puesto bombas en medio de una manifestación de las que se solía hacer el peronismo en la Plaza de Mayo. Sí, la violencia ha sido una característica de la historia argentina. Yo digo, desde la muerte de Dorrego, pasando por
la masacre de los caudillos federales, de las tropas del Chacho Peñalosa, de Facundo Quiroga. Por eso creo que tenemos una historia no resuelta todavía los argentinos. Eso es lo que me parece a mí, sinceramente. Otra de las tantas preguntas que surgen de la historia, la Argentina y tus reflexiones. ¿Por qué tanta inestabilidad en Argentina? ¿Por qué de 1930 a 1976 6 golpes de Estado? ¿Por qué la democracia no era suficiente para procesar los conflictos? Bueno, esto se debe fundamentalmente a algo que yo creo que se produce con la derecha en determinados países, pasó también en Chile, Rafael, pero en Chile por allí la idea... ¿La historia argentina es la historia de América Latina? Sí, claro. Yo lo que creo es que hay tal vez una derecha latinoamericana o por una derecha argentina que no es como la derecha en Francia o como la derecha en Italia, que podrá tener posturas con respecto a la inmigración, con respecto a que por ahí no nos... pero que no proclama la supresión del otro, o sea, que no propone eliminar al adversario, que no propone eliminar al partido, que desaparezca el partido político. Acá querían que desapareciera el peronismo, como ahora quieren que algunos que desaparezca el kirchnerismo. ¿De dónde viene esa antivalor cultural de tratar de suprimir al otro, como te has dicho? Que no es solo el problema argentino. Estoy siendo injusto, porque la respuesta no es solo para Argentina, sino para toda América Latina. Así es. Es uno de los grandes enigmas, tal vez, la hipótesis histórica, la clase de colonización que tuvimos, que luego de la independencia siguió esa verticalidad, la exclusión del otro. Así es. Y élites que cuando ven en peligro sus privilegios, no reaccionaban violentamente. 2 segundos en exterminar Así es. lo que consideran el peligro. Así es. Así es. Pero tal vez nunca con la virulencia de lo que se vivió en la Argentina. Es que las dictaduras del Cono Sur fueron particularmente brutales. Creo que en la Argentina el proceso iniciado en el 76 fue de una virulencia poca. Creo que fue inclusive superior, mirá, al otro estigma que es Chile, ¿no? Con el pinochetismo. ¿El número de desaparecidos, sí? Pero sí. Per cápita. Sí, con respecto a la población. Sí, sí. A mí no me gusta hablar mucho de eso porque me parece una frivolidad y una banalidad. Cuando se ponen a discutir qué número fue, yo digo, ¿qué le puede pasar a la gente en la vida para ponerse a discutir esas cosas, ¿no? Cuando en realidad el horror de... Uno ya es demasiado. Desaparecer a alguien, de tortura. Hay cosa peor que además de morirte, ni siquiera te puedan enterrar y tengan una tumba donde tu madre, tu hermano, tu hijo, tu abuelo te venga a llorar. ¿Hay algo peor que eso? Porque, yo te digo que es lo peor de eso. Cuando te desaparecieron a tu hija y supiste que dio a luz y también está desaparecido tu nieto vivo. Pues es que me hace agarrar un poco eso Eso es lo que han tenido que pasar las abuelas de la Plaza de Mayo. Eso es Antígona, de Sófocles, ¿no? Y que es el fundamento de la ley del derecho natural, cuando el tirano dice que los traidores a la ciudad no pueden ser enterrados y tienen que morirse, y ella viola la ley que dice que su hermano muerto, por haber sido un traidor a la ciudad, no puede ser enterrado, y lo va y lo rescata para enterrar, y dice que no hay ley que a ella le pueda impedir cumplir con la ley de Dios y la ley natural de enterrar a su hermano, ¿no? Vos es que esa obra de Sófocles es un poco la que todo el derecho natural, los naturalistas plantean sobre la primacía de determinados valores por sobre el valor del derecho positivo. Bueno, esto es una teoría entre los abogados. Bueno, vos sos economista. Eso es muy de los, muy de los abogados. Esa área, algo he leído al respecto. Sí. ¿No? Y la ley moral, ¿no? Sí, claro. 7 años de una dictadura brutal en Argentina, mucho dolor, se recuperó la democracia. Pero Chile, 17 años de una dictadura brutal. Y es hoy el país más desarrollado, de mayor desarrollo relativo de América Latina. Incluso cuando se utilizaban indicadores ajustados para equidad, porque Chile es muy inequitativo,
Argentina pasaba el primer lugar. Pero en los últimos reportes de desarrollo humano de Naciones Unidas, incluso con el ajuste para desigualdad, Chile está primero. Así es. Y segundo, bueno, es que hemos tenido un retroceso. Y segundo, Argentina. A ver. A nivel de ingreso real y a nivel de distribución. Claro, Rafa, escúchame, nosotros, cuando yo termino nuestro mandato el 10 de diciembre del 2015, entrego el país con una participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno del 51,8%. Hoy estamos en el 43%. O sea, hoy el trabajo remunera 43% y el resto se lo lleva... Tú sabes que en la zona andina eso es 30-32%. El capital. Nosotros lo subimos a... El capital. Entonces, nosotros fuimos hasta el 2015 la sociedad más igualitaria por índice de Gini. Argentina y demás. era Es muy más, equitativo. En el año 2012, esto no lo digo yo, esto lo publica el Banco Mundial. No, conozco esa cifra. En un informe el Banco Mundial dice que en la última década, esto lo publica en el año 2012 y dice en la última década, o sea, del 2002, 2003 al 2012, la Argentina duplicó su clase media, Rafael. Duplicó en la década que nos tocó gobernar su clase media. Bueno, vino después Macri y se inició el periodo de endeudamiento más vertiginoso, pero superior al de la dictadura por el tiempo, en el escaso tiempo. Rafa, en el año 2016, la Argentina fue el país en el mundo que más deuda externa tomó, que más deuda en moneda dura tomó, fue la Argentina. 16 y 17 no la pudieron devolver, obviamente, porque además hacían el negocio del carry trade, venían los dólares a la Argentina, se convertían en pesos, lo ponían a tasas de interés muy altas y después se lo llevaban de vuelta con los dólares. Cuando ya no se pudo hacer eso, termina llegando el Fondo Monetario Internacional con el préstamo más alto de la historia de la humanidad del Fondo Monetario Internacional, 57.000 millones de dólares, de los cuales desembolsaron 45.000. El 60% de la capacidad prestable total del Fondo Monetario Internacional acá en la Argentina puesta por Trump para dos cosas: ayudar a un gobierno amigo a ganar las elecciones, igualmente Macri las perdió, y la otra, permitir que los fondos de inversión que habían venido a hacer el carry trade durante el 16, el 17 y parte del 18 pudieran retirarse. Esta es la verdad de la milanesa. Y fíjate vos que el otro día fui a almorzar con los embajadores de los países árabes y charlando con el embajador de Egipto. Imagínate que Egipto es el segundo país más alto en deuda con el Fondo Monetario Internacional y debe 17.000 millones. O sea, bueno, podemos hacer un pacto, le digo yo, entre Argentina y fundimos al Fondo Monetario, no le pagamos y fundimos al Fondo Monetario Internacional. No estaría mal. Entre los dos lo pueden hacer. Pero lo más triste es, como tú dices, ¿no? El préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario. Absolutamente. Préstamo político. La plata se fue afuera, al exterior, y la deuda quedó para todos los argentinos. Así es. Porque no sirvió de nada, no hubo impacto. Y además disparó como también... tú bien dices, fue para respaldar la sacada de dólares de esos fondos de inversión. Y además disparó un proceso inflacionario, porque cuando entraron los dólares, emitieron. Pero el problema es que después esos dólares se fueron, porque vos emitías contra moneda dura, pero después esos dólares se fueron y vos te quedaste que con no hay ingreso permanente de dólares, claro, por una coyuntura. Claro, Entonces, emitir moneda respaldada en eso es muy riesgoso. Claro, así como fue. Tú bien dices, cuando se contrae esa disponibilidad de moneda de divisa. Bueno, es que así fue. O sea, entra para la fuga, se emite en pesos y después esos dólares se fugan. Vos te quedás con la economía emitida, con los fondos, con los pesos emitidos y sin la moneda dura que se fue. Esto fue una emisión monetaria que no es compatible con la cantidad de divisas que tiene. Ahí se disparó el proceso inflacionario, que en una economía bimonetaria como la nuestra, donde vos vas por la calle y los inmuebles están valorizados en dólares, bueno, es 1 más 1 es 2. No hay Cristina, mucha vuelta. Gracias a Dios, gracias a esos adelantos técnicos que tú has dicho, iPhone que puede transmitir en vivo, Internet, una tortura, una desaparición, un abuso militar, prácticamente no son posibles, al menos en Sudamérica, en Centroamérica, hasta hace unos años en Honduras ha sido un golpe así. Así es. Pero en el Cono ¿Te Sur, acuerdas cuando fuimos en Sudamérica, golpes militares, estilo 24 de marzo de 1976, pero hay formas más sutiles, los golpes blandos. Los golpes blandos. Tú has sido víctima de aquello con el lawfare, la judicialización de la política. Y tú también. Ambos.
Ambos, porque se sustituyeron los tanques militares por los jueces. Esta es la verdad de la milanesa, ¿no? Con la ayuda de los medios de comunicación, que condenan en los titulares. Es imposible que el sistema funcione así. Describen cosas que no existen en los medios de comunicación y escriben la sentencia en el sector judicial y condenan. Este es el lawfare, lo hemos visto muy claramente en Ecuador, en Brasil. En Brasil. Claro, después generan monstruos como Bolsonaro, ¿no? Y entonces la misma Corte de Justicia que convalidó la cárcel de Lula, después revierte y dice, lo deja en libertad, le dice que está mal hecho, pero claro, ya había aparecido ese señor que finalmente termina denunciando a los mismos medios de comunicación que lo habían encumbrado y a los mismos jueces que lo habían ayudado. Eso es cuando esa cosa bíblica, ¿viste? De siembra vientos y recogerás tempestades. Bueno, la Biblia siempre aparece en algún momento de la humanidad, siempre. Bueno, pero además que también ha sido el comportamiento de cierta derecha moderada, que cuando ven peligro sus privilegios, permite a la derecha extrema exterminar. Muchos permitieron aplaudir a la dictadura militar, y ya cuando pasa el peligro vuelven a ser demócratas y se rasgan la vestidura de lo que hicieron los otros, pero lo permitieron. Incluso fueron cómplices silenciosos de todas aquellas cosas. Así es. Pero siguen nuestras democracias en peligro, con formas más sutiles de desestabilización, los golpes blandos. Y entre otros, o tal vez la principal estrategia, el lawfare, la judicialización de la política. Una última pregunta, mi querida Cristina, agradeciéndote nuevamente haber participado en este programa de Conversando con Correa. La democracia como vía al desarrollo económico o la democracia como consecuencia del desarrollo económico. Yo creo que hay una suerte de insatisfacción democrática en la sociedad, ¿no? O sea, de repente hay una democracia que se traduce en un acto electoral, pero luego no hay una democracia económica. En el caso nuestro, por ejemplo, en la República Argentina, a partir de haber contraído nuevamente una deuda brutal con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional ha tomado el timón de la economía. Entonces yo digo, no hay democracia en Argentina porque en un gobierno democrático quien gobierna la economía del país es el presidente o la presidenta que ha resultado electo en comicios libres y sin proscripciones. Bueno, cuando el Fondo Monetario desembarca en un país, el presidente y la presidenta se limitan a aprobar el programa financiero que fija el organismo. Esta es la verdad de la milanesa, con lo cual la democracia económica, entendida como un proyecto económico que la gente valida en elecciones, no existe. Y cuando no existe la democracia económica, finalmente la democracia social, o sea, lo que ha sido un paradigma para nosotros los peronistas, que es la movilidad social ascendente, bueno, comienza a degradarse y a deteriorarse. Hoy tenemos un fenómeno inédito en la República Argentina, en nuestra historia, que es trabajadores registrados, o sea, trabajadores formales, con un ingreso formal en blanco, que son pobres. Esto convive con un muy bajo índice de desocupación, 6,3, con un alto índice de pobreza, 40%. Entonces, esto genera lo que yo denomino la insatisfacción democrática. Y este es el peligro también, porque la gente comienza, tal vez, a enamorarse de voces o de ideas que poco tienen que ver con la democracia, a partir de que esa democracia de votar, de elegir a alguien, de tener un representante, no le da las respuestas que esperaba a sus problemas. Tal vez es un problema muy puntual acá en la Argentina, pero me da la impresión de que también no está sucediendo solamente acá, sino también en Europa, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos surgimientos de derechas como tal vez no se ha visto en otras oportunidades. Así que creo que es un llamado de atención el tema de la insatisfacción democrática y de un sistema que finalmente no garantiza que vos
puedas tener una vida digna para vos y para tus hijos, ¿no? Yo sostengo que América Latina no tiene democracia. Tenemos elecciones cada cierto tiempo. Bien. Nos falta mucho Bueno, todo eso para muy- construir una verdadera democracia. Así es. Y ni siquiera son elecciones libres. Porque, bueno, está citada la Biblia, solamente la verdad os hará libres. Y no tenemos verdad. ¿Quiénes son los guardianes de la verdad? La prensa. Y son los primeros medios- ladrones de esa verdad. Los medios hegemónicos de Y no comunicación. dan información, sino que hacen manipulación. Y Absolutamente. manipulan a la gente. Entonces nos roban Bueno, elecciones libres y con eso nos están robando la democracia. Rafael, vos fuiste, compartimos ambos el intento de una reforma democrática de los medios hegemónicos de comunicación, lo que nos ha valido el odio eterno. Estamos contra la libertad de prensa. el Me recuerda la época de la colonia, el que cuestionaba odio al eterno. rey cuestionaba a Dios. El odio eterno de los, Había que de los lapidarlo. paladines de la libertad Así de prensa. es, de su libertad de prensa. Bien. Y un segundo componente sustancial de toda democracia, el Estado de Derecho. Y se pasan invocando la separación de poderes, la independencia de poderes públicos. Independencia. Cuando la verdadera independencia es la independencia del poder público con Mira, el poder privado. Te voy a decir una cosa. Y nuestras democracias están tomadas por intereses Rafael, privados. Los poderes judiciales en América Latina, de lo único que son independientes, es de los reyes de España. ¿Es de Después, quién? de los reyes de España. Olvida el resto, sinceramente. Bueno, voy a tomar tu expresión. Como siempre, tan brillante, Cristina. He disfrutado mucho esta entrevista. Te agradezco inmensamente tu amabilidad. Y con ustedes, amigas y amigos, hasta un nuevo episodio de Conversando con Correa.